Buenas, acá les traigo una presentación auditiva, oral, de la conferencia número 1 de Freud. Para los que por ahí no tienen mucha posibilidad de lectura o viajan, no sé, se marean en el colectivo, etcétera, y tengan una posibilidad más de poder incorporarlo auditivamente. Así que comienzo con el texto, con la conferencia número 1. Señoras y señores, yo no sé cuánto sabe cada uno de ustedes acerca del psicoanálisis, sea por lectura o de oídas, pero estoy obligado por la letra de mi anuncio, Introducción Elemental al Psicoanálisis, a tratarlos como si nada supieran y necesitasen una instrucción preliminar. Lo que sin duda puedo dar por supuesto es que ustedes saben que el psicoanálisis es una modalidad de tratamiento médico de pacientes neuróticos. Entonces puedo presentarles acto seguido un ejemplo de cómo muchas cosas ocurren en este ámbito de manera diversa, y aún directamente al revés de lo habitual en el resto de la medicina. En esta, cuando sometemos a un enfermo a una técnica médica que le resulta nueva, por regla general, restamos importancia a las dificultades y le damos optimistas seguridades acerca del éxito del tratamiento. Creo que está justificado hacerlo, pues con tal conducta aumentamos la probabilidad del éxito. Ahora bien, cuando tomamos a un neurótico bajo tratamiento psicoanalítico, procedemos de otro modo. Le exponemos las dificultades del método, su prolongada duración, los esfuerzos y los sacrificios que cuesta y, en lo tocante al resultado, le decimos nada podemos asegurarle. Eso depende de su conducta, de su inteligencia, de su docilidad, de su perseverancia. Desde luego tenemos motivos para adoptar un comportamiento en apariencia tan contrario a lo habitual y quizá más adelante llegarán ustedes a comprenderlos. No lo tomen ustedes a mal si al principio los trato de manera parecida a estos enfermos neuróticos. En verdad, les desaconsejo que vengan a oírme una segunda vez. Con ese propósito, les presentaré las deficiencias que por fuerza son inherentes a la enseñanza del psicoanálisis y las dificultades con que tropieza quien desea formarse acerca de él un juicio personal. Les mostraré que toda capacitación anterior y los hábitos de pensamiento de ustedes tienen que convertirlos en opositores al psicoanálisis. ¿Y cuánto deberían vencer dentro de sí mismos para dominar esa hostilidad instintiva? No puedo anticiparles desde luego lo que ustedes obtendrán de mis comunicaciones en cuanto a comprensión del psicoanálisis, pero puedo asegurarles, oyéndolas, no habrán aprendido a realizar una indagación psicoanalítica ni a ejecutar un tratamiento de esa índole. Mas si alguno de ustedes no se sintiera satisfecho con un trato pasajero con el psicoanálisis y quisiera entrar en una relación permanente con él, no solo se lo desaconsejaría, sino que directamente lo prevendría contra ello. Tal como están hoy las cosas, mediante esa elección vocacional, se cortaría toda posibilidad de lograr éxito en una universidad. Y si hubiera de entrar en la vida como médico practicante, se entraría en medio de una sociedad que no comprende sus empeños, que lo mira con desconfianza, con hostilidad, y que le suelta todos los malos espíritus que en ella están en acecho. Las manifestaciones que acompañan a la guerra, que hoy descarga sus furias sobre Europa, quizás les permitan formarse una idea de cuántas legiones hay de tales espíritus. Siempre hay bastantes personas que, a pesar de tales incomodidades, se sienten atraídas por algo que puede constituirse en un nuevo fragmento del saber. Si alguno de ustedes perteneciera a esa clase y, desdeñando mis avisos, volviera a presentarse aquí la próxima vez, será bienvenido. Pero todos tienen el derecho de enterarse de estas dificultades del psicoanálisis a que he aludido. Primero están las de la instrucción, las de la enseñanza del psicoanálisis. En la enseñanza médica se han habituado ustedes a ver, ven el preparado anatómico, el precipitado en la reacción química, la contracción del músculo como resultado de una estimulación de los nervios. Más tarde se exhiben a los sentidos de ustedes los enfermos, los síntomas de su enfermedad, los productos del proceso patológico y en muchos casos hasta el agente de la enfermedad en su estado aislado. En los departamentos de cirugía son testigos de las intervenciones mediante las cuales se procura aliviar al enfermo y tal vez ustedes mismos ensayen ejecutarlas. También en la psiquiatría, la presentación del enfermo con sus muecas, sus modos de decir y su conducta alteradas
les sugiere una multitud de observaciones que dejarán en ustedes una impresión profunda. Así, el profesor de medicina desempeña predominantemente el papel de un guía y de un intérprete que los acompaña por un museo mientras ustedes obtienen un contacto inmediato con los objetos y, por medio de su propia percepción, se sienten convencidos de la existencia de esos nuevos hechos. Por desdicha, en el psicoanálisis todo es diverso. En el tratamiento analítico no ocurre otra cosa que un intercambio de palabras entre el analizado y el médico. El paciente habla, cuenta sus vivencias pasadas y sus impresiones presentes, se queja, confiesa sus deseos, sus emociones afectivas. El médico escucha, procura dirigir las hilaciones de pensamientos del paciente, exhorta, empuja su atención en cierta dirección, le da esclarecimientos y observa las reacciones de comprensión o rechazo que de ese modo provoca en el enfermo. Los parientes incultos de nuestros enfermos, a quienes solamente les impresiona lo que se ve y se palpa, de preferencia las acciones como se ven en el cinematógrafo, nunca dejan de manifestar su duda de que meras palabras puedan lograr algo con la enfermedad. Desde luego, es una reflexión tan miope como inconsecuente. Es la misma gente que sabe, con igual seguridad, que los enfermos meramente imaginan sus síntomas. Las palabras fueron originariamente ensalmos y la palabra conserva todavía hoy mucho de su antiguo poder ensalmador. Mediante palabras puede un hombre hacer dichoso a otro o empujarlo a la desesperación. Mediante palabras el maestro transmite su saber a los discípulos. Mediante palabras el orador arrebata a la asamblea y determina sus juicios y sus resoluciones. Palabras despiertan sentimientos y son el medio universal con que los hombres se influyen unos a otros. Por eso, no despreciemos el empleo de las palabras en la psicoterapia y démonos por satisfechos si podemos ser oyentes de las palabras que se intercambian entre el analista y su paciente. Pero es que no podemos hacerlo. La conversación en que consiste el tratamiento psicoanalítico no soporta terceros oyentes. No admite ser presentada en público. Desde luego, en una lección de psiquiatría, en lo posible, presentar a los alumnos un neurasténico o un histérico. Cuenta entonces sus quejas, sus síntomas, pero nada más. Las comunicaciones de que el análisis necesita solo serán hechas por él, a condición de que se haya establecido un particular lazo afectivo con el médico. Callaría tan pronto como notara la presencia de un solo testigo que le fuera indiferente. Es que esas comunicaciones tocan lo más íntimo de su vida anímica. Todo lo que él como persona socialmente autónoma tiene que ocultar a los otros y, además, todo lo que como personalidad unitaria no quiere confesarse a sí mismo. No pueden ustedes, por tanto, ser los oyentes de un tratamiento psicoanalítico. Solo pueden oír hablar de él y tomar conocimiento del psicoanálisis de oídas, en el sentido estricto de la palabra. Esta instrucción de segunda mano por así decirlo, los pone en una situación por completo insólita para formarse un juicio. Casi todo depende, es evidente, de la fe que pueden ustedes prestar al informante. Figúrense ustedes que no han concurrido a una conferencia de psiquiatría, sino a una de historia, y que el conferenciante les cuenta acerca de la vida y de los hechos bélicos de Alejandro Magno. ¿Qué motivo tendrían para creer en la veracidad de sus comunicaciones? Primero, la situación parece todavía más desfavorable que en el caso del psicoanálisis, pues el profesor de historia asistió tan poco como ustedes a las expediciones guerreras de Alejandro. El psicoanalista por lo menos les informa de cosas que él mismo ha participado, pero entonces hay que considerar aquello que confirma lo que el historiador dice. Puede remitirlos a ustedes a los informes de autores antiguos que fueron contemporáneos de los acontecimientos o estuvieron muy próximos a ellos, vale decir, a los libros de Diodoro, Plutarco, Arriano, etc. Puede presentarles reproducciones de las monedas o estatuas conservadas del rey y hacer circular entre los presentes una fotografía del mosaico pompeyano que representa la batalla de Isos. En rigor,
todos esos documentos solo prueban que generaciones anteriores ya crecieron en la existencia de Alejandro y en la realidad de sus hazañas. Y en este punto podría comenzar la crítica de ustedes. Descubrirán entonces que no todo lo que se informa sobre Alejandro es digno de crédito ni susceptible de certificarse en sus detalles. Pero yo no puedo suponer que saldrán de la sala de conferencias dudando de la realidad de Alejandro Magno. Su juicio se regirá por dos consideraciones principales. La primera, que el conferenciante no tiene ningún motivo concebible para presentarles como real algo que él mismo no tenga por tal. Y la segunda, que todos los libros de historia exequibles exponen los acontecimientos de una manera parecida. Y si después se enfrascan en la compulsa de las fuertes antiguas, tomarán en cuenta estos mismos factores, a saberlos por motivos posibles del informante y el acuerdo recíproco de los testimonios. El resultado del cotejo será sin duda tranquilizador en el caso de Alejandro, pero es probable que no ocurra lo mismo si se trata de personalidades como Moisés o Nimrod. Ahora bien, en lo que sigue tendrán ocasión de individualizar con suficiente nitidez la duda que pueden elevar contra la credibilidad del informante del psicoanálisis. Ahora tienen todo el derecho de hacer esta pregunta. Si no existe ninguna certificación objetiva del psicoanálisis, ni posibilidad alguna de hacer demostración pública de él, ¿cómo se puede aprenderlo y convencerse de la verdad de sus aseveraciones? Este aprendizaje no es en realidad fácil, ni son muchos los hombres que lo hayan hecho en regla. Pero, desde luego existe un camino transitable. El psicoanálisis se aprende primero en uno mismo, por el estudio de la personalidad propia. No coincide esto en un tono con lo que se llama observación de sí, pero si es preciso, puede subsumírselo en ella. Existe una serie íntegra de fenómenos anímicos, harto frecuentes y de todo conocidos que, tras alguna instrucción en la técnica, pueden pasar a ser objeto del análisis en uno mismo. Por esa vía se obtiene la búsqueda, convicción acerca de la realidad de los procesos del psicoanálisis. Describe y acerca de lo correcto de sus concepciones. De todos modos, los progresos alcanzables por este camino encuentran límites precisos. Más lejos se llega si uno hace analizar por un analista experto, si se vivencian en él lo propio los efectos del análisis y se aprueba esa oportunidad para atisbar en el analista la técnica más fina del procedimiento. Desde luego, este excelente camino es transitable en cada paso para una persona individual, nunca para un curso entero. Hay una segunda dificultad de relación de ustedes con el psicoanálisis, de la que no puedo hacer responsable a sino que debo aclararla a ustedes mismos, mis oyentes, al menos en la medida en que hayan cultivado hasta ahora estudios de medicina. Esa formación previa ha imprimido a la actividad de pensamiento de ustedes una determinada orientación que ha de apartarlos mucho del psicoanálisis. Se les ha enseñado a buscar un fundamento anatómico para las funciones del organismo y sus perturbaciones, a explicarlas en términos de física, de química y a concebirlas biológicamente. Pero ni un fragmento del interés de ustedes fue dirigido a la vida psíquica, que, no obstante, corona el funcionamiento de este organismo maravillosamente complejo. Por eso les es ajeno un modo de pensamiento psicológico y se han habituado a mirarlo con desconfianza, a negarle carácter de cientificidad y a abandonarlo a los legos, a los poetas, a los filósofos de la naturaleza y a los místicos. Esta limitación importa, por cierto, un prejuicio para la actividad médica de ustedes, pues el enfermo les prestará primero, como es la regla en todas las relaciones humanas, su fachada anímica, y yo me temo que en castigo se verán precisados a dejar una parte de la influencia terapéutica que ustedes pretenden conseguir en manos de esos médicos, legos, naturistas y místicos, a quienes tanto desprecian. No ignoro la disculpa que puede hacerse valer respecto de esa carencia. Falta la ciencia auxiliar filosófica que pudiera servir a los propósitos médicos de ustedes. Ni la filosofía especulativa, ni la psicología descriptiva, ni la llamada psicología experimental, que sigue las huellas de la fisiología de los sentidos, tal como se las enseñan las escuelas, son capaces de decirles algo útil acerca de la relación
entre lo corporal y lo anímico, o de ponerles al alcance de la mano las claves para la comprensión de una perturbación posible en las funciones anímicas. Dentro de la medicina, es cierto que la psiquiatría se ocupa de describir las perturbaciones del alma observadas y de reunirlas en ciertos cuadros clínicos, pero por momentos los propios psiquiatras dudan que sus clasificaciones meramente descriptivas merezcan el nombre de una ciencia. Los síntomas que componen esos cuadros clínicos no han sido individualizados en su origen, ni en su mecanismo, ni en su enlace recíproco. No les corresponden alteraciones registrables en el órgano anatómico del alma, o esas alteraciones son tales que a partir de ellas no podrían explicárselos. Y esas perturbaciones del alma solo son susceptibles de influencia terapéutica cuando se las puede individualizar como efectos colaterales de una afección orgánica por lo demás. He aquí la laguna que el psicoanálisis se empeña en llenar. Quiere dar a la psiquiatría en base psicológica que se echa de menos, y espera descubrir el terreno común desde el cual se vuelva inteligible el encuentro de la perturbación corporal con la perturbación anímica. A este fin debe mantenerse libre de cualquier presupuesto ajeno de naturaleza anatómica, química o fisiológica, y a trabajar por entero en conceptos auxiliares puramente psicológicos. Por eso me temo que al principio les suene a cosa extraña. En cuanto a la dificultad que sigue, no quiero echar parte de la culpa a la formación previa o a la actitud de ustedes. Por dos de sus tesis, el psicoanálisis ultraja a todo el mundo y se atrae su aversión. Una de ellas choca con un prejuicio intelectual, la otra con uno estético moral. Permítanme que no subestime estos prejuicios. Son poderosos. Son los sedimentos de procesos de desarrollos útiles y aún necesarios. Para la humanidad, alimentados por las fuerzas afectivas, la lucha contra ellos es asunto difícil. La primera de estas aseveraciones integrales del psicoanálisis dice que los procesos anímicos son en sí y por sí inconscientes, y los procesos conscientes son apenas actos singulares y partes de la vida anímica total. Recuerden ustedes que, por el contrario, estamos habituados a identificar lo psíquico con lo consciente. A la conciencia la consideramos directamente el carácter definitorio de lo psíquico, y a la psicología la doctrina de los contenidos de la conciencia. Hasta nos parece tan trivial esa igualación que sentimos como un absurdo manifiesto toda contradicción a ella, y no obstante el psicoanálisis no puede menos que plantear esta contradicción. Le es imposible tomar como supuesto la identidad entre lo consciente y lo anímico. Su definición de lo anímico dice que consiste en procesos del tipo del sentir, el pensar, el querer, y se ve obligado a sostener que hay un pensar inconsciente. Hay un querer inconsciente. Pero con eso se ha enajenado la simpatía de todos los amigos de la cientificidad sobria, y se ha hecho sospechoso de ser una fantástica doctrina esotérica que quería edificarse en las tinieblas y pescar en río revuelto. Desde luego que ustedes, mis oyentes, no pueden todavía comprender todo el derecho que me asiste para tachar de prejuicio un enunciado de naturaleza tan abstracta como lo anímico es lo consciente. Tampoco pueden aún colegir el desarrollo que eventualmente lleva a desmentir lo inconsciente, si es que existe una cosa tal. Ni la ventaja de esa desmentida pudo obtenerse. Todo suena como una vacía disputa verbal. ¿Se hace coincidir lo psíquico con lo consciente o debe extendérselo más allá? No obstante, puedo asegurarles que con el supuesto de que existen procesos anímicos inconscientes, se ha iniciado una reorientación decisiva en el mundo y en la ciencia. Menos todavía pueden ustedes sospechar cuán estrecho es el lazo que une esta primera audacia del psicoanálisis con la segunda, que ahora mencionaré, este segundo enunciado. Que el psicoanálisis proclama como uno de sus hallazgos contiene, en efecto, la aseveración de que emociones pulsionales, que no pueden designarse sino sexuales, en sentido estricto y en sentido lato, desempeñan un papel enormemente grande, hasta ahora no apreciado lo suficiente, y en la causación de las enfermedades nerviosas y mentales, y, más aún que en esas mismas emociones sexuales, participan, en medida que no debe subestimarse, en las más elevadas
creaciones culturales, artísticas y sociales del espíritu humano. Según mi experiencia, la repulsa por este resultado de la investigación psicoanalítica es la fuente más importante de la resistencia con que ella ha chocado. ¿Quieren saber cómo nos explicamos este hecho? Creemos que, bajo el acicate del apremio de la vida, la cultura fue creada a expensas de la satisfacción pulsional, y en buena parte recreada siempre de nuevo en la medida en que los individuos van ingresando en la comunidad de los hombres, repiten, en favor de todo ese sacrificio de satisfacción pulsional. Entre las fuerzas pulsionales así empleadas, las pertenecientes a las emociones sexuales desempeñan un importante papel. En ese proceso son sublimadas, vale decir, desviadas de sus metas sexuales y dirigidas hacia otras, que se sitúan socialmente en un plano más elevado y ya no son sexuales. Pero esta construcción es lábil. Las pulsiones sexuales no quedan bien domadas, y en todo individuo que debe sumarse a la obra cultural subsiste el peligro de que sus pulsiones sexuales se rehúsen a ese empleo. La sociedad no discierne amenaza mayor a su cultura que la eventual emancipación de las pulsiones sexuales y el regreso de ellas a sus metas originales. Por eso no gusta de que se alerte sobre la delicada pieza de su basamento. No tiene interés alguno en que se reconozca la fuerza de las pulsiones sexuales y se ponga en claro la importancia que la vida sexual posee para los individuos. Más bien, con propósito pedagógico, opta por desviar la atención de todo ese ámbito. Por eso no soporta el mencionado hallazgo de la investigación psicoanalítica y daría cualquier cosa por ponerle el morbete de repulsivo en lo estético, de vituperable en lo moral o de peligroso, pero nada puede hacerse con tales objeciones contra un hallazgo del trabajo científico que se supone objetivo. Si es que ha de expresarse en voz alta esta contradicción, debe transponérsela al ambiente intelectual. Ahora bien, es propio de la naturaleza humana el inclinarse por tachar de incorrecto algo que no gusta, y después es fácil hallar argumentos en contra. La sociedad convierte entonces lo ingrato en incorrecto y pone en entredicho las verdades del psicoanálisis con argumentos lógicos y fácticos, pero lo hace a partir de fuentes afectivas y sostiene esas objeciones, en calidad de prejuicios contra todo intento de réplica. Ahora bien, nosotros, estimadas señoras y señores, podemos decir que cuando formulamos ese enunciado se nos objeta, no perseguíamos ningún propósito tendencioso. No quisimos sino expresar algo que pertenece al orden de los hechos y que, mediante un desempeñoso trabajo, creímos haber reconocido. Y ahora exigimos también el derecho de mantener lejos del trabajo científico la injerencia de tales prevenciones prácticas, y ello incondicionalmente, aun antes de que hayamos averiguado si se justifica o no se justifica el temor que pretende dictárnoslas. Muy bien, esas serían algunas de las dificultades que les saldrían al paso si ustedes se ocuparan del psicoanálisis. Quizás es más que suficiente para empezar si pueden sobreponerse a la impresión que ellas les han causado. Habremos por nuestra parte de continuar.